este sermón titulado Las emociones religiosas, Newman comienza con el contraste entre Jesús y San Pedro. Jesús, calmo para entregar su vida en manos de los pecadores, como lo había ya profetizado en el Evangelio. Y por otro lado, Pedro, siguiendo la excitación del momento, promete que aunque tenga que morir, nunca abandonará al Señor. Conocemos, por supuesto, el fin de la historia. En consecuencia, Newman destaca la diferencia que existe entre los impulsos vehementes de los afectos y la decisión firme de la voluntad. Newman se propone entonces prevenir acerca del papel de los sentimientos en la piedad. ¿Cuál es el estado perfecto del alma del discípulo? Lo resume así, y cito: una deliberada inclinación a servir a Dios en todo, una decidida determinación de dejarlo todo por Él, un amor a Él, ni tumultuoso ni entusiasta, sino ese amor que un hijo tiene por sus padres, tranquilo, absoluto, reverente, contemplativo, obediente. No está mal sentir a veces, por supuesto, en nuestra fe, pero un principio es que las personas, mientras más religiosas se vuelven, más serenas son al mismo tiempo. En principio, la religión es serena, moderada y consciente. Estas tres palabras que usa Newman son muy importantes. En primer lugar, dice que la fe es serena. Podemos pensar en los pasajes en que Jesús critica a los fariseos por su hipocresía en practicar la religión de cara a los demás, para ser vistos, dice Jesús. Sin embargo, hoy por hoy es difícil encontrar ese mismo fariseísmo. En este mundo de la nueva evangelización, la fe se vive o no se vive, pero no hay casi ningún beneficio en aparentar nuestra fe. No obstante, pienso que esas palabras del Señor pueden aplicarse al tema de la serenidad en seguirlo a Él. En secreto, hoy por hoy, significa más allá de los eventos, más allá de los grandes números, de cuando es fácil y el ambiente nos acompaña. Es en la serenidad y la quietud de la mañana, cuando un alma al levantarse se pone de rodillas y hace sus ofrecimientos al Señor. O cuando aquella otra persona se siente tentada de reemplazar su tiempo de adoración por otras actividades urgentes, que responden en realidad más a su propia ansiedad que a la responsabilidad. Sin embargo, opta de acuerdo a sus prioridades y va a su turno de adoración. Cuando alguien es tratado injustamente, pero sigue esa emoción interna del espíritu y puede perdonar, amar a la otra persona. Esa es la serenidad de una fe que va creciendo en nosotros, aunque a primera vista no se vea tanto. Luego dice Newman que la fe es en principio moderada. En la pasión de Jesús vemos el ejemplo perfecto de esa moderación. Una gran entrega, total, pero sin exabruptos ni notas disonantes, sin excentricidades. No es una moderación en cuanto a racionar la entrega, sino la moderación en la entrega. Es el modo perfecto de la entrega, sin aspavientos. Como principio general para el crecimiento en la vida espiritual, decimos en la Sociedad San Juan, con el vicio radical, con la virtud gradual. Nosotros frecuentemente nos encontramos tentados del opuesto, a querer ser radicales con la virtud, proponiéndonos grandes cimas, que nos encargamos además de contarle a todos lo que nos hemos propuesto. Y con el vicio, sin embargo, somos demasiado graduales, contemporizadores, negociamos, racionalizamos, y así nunca lo terminamos por dejar atrás. La tercera palabra que usa Newman es consciente. Esto quiere decir intencional, voluntaria,
regida por nuestra razón bien informada. Por eso la verdadera fe no es solo la decisión de un momento de excitación, sino que se va solidificando en nuestra vida en el día a día. Cada mañana vuelvo a elegir vivir como discípulo. El acto de fe no es solo una decisión de principios, sino que también afecta nuestro modo de vida. Por eso el acto de fe va unido a otras decisiones subsecuentes, de reordenar nuestras prioridades y de ser consecuentes con nuestra fe. Continuamente en estos videos sobre la fe y los sentimientos tendré que hacer la salvedad de que Newman no se opone a los sentimientos en la fe, pero él se dedica a demarcar los límites de estos. Por ejemplo, en este sermón dice muy claramente, y vuelvo a citar: nadie puede ser religioso sin llevar la religión en el corazón. Sus afectos deben estar metidos en Dios, y el fin de toda la catequesis cristiana es promover esto. Pero si esto es así, existe el peligro grande de que se haga un mal uso de los afectos. Ahora bien, Newman destaca tres cosas que son circunstanciales, pero que debemos tener en cuenta al hablar de este tema de la fe y los sentimientos. Lo primero, dice él, es el temperamento de cada persona, que es distinto, por supuesto, en cada persona y afectará nuestro modo de vivir la fe. Conocemos que hay ciertas generalizaciones en grupos de distintos temperamentos. Algunos lo ordenan en 4 temperamentos distintos o incluso más. Pero lo importante en este punto es que nuestro temperamento, al afectarnos como personas, también afectará nuestra vida espiritual, nuestra fe. Por supuesto que la fe puede ser vivida por todos aquellos de distintos temperamentos, pero hay defectos de ciertos temperamentos que nos harán muy difícil la obediencia de la fe si no trabajamos en ello. Un ejemplo de esto es la vida de San Marcos, a quien Newman le dedica su propio sermón en el día de su fiesta, titulado Cobardía religiosa. Ahí Newman muestra cómo el refinamiento del temperamento de San Marcos, gracias a la ayuda de San Pedro, que fue su gran maestro que lo apoyó, lo llevó a crecer en su entrega al Señor. Fíjense lo que dice Newman acerca de San Marcos. Las características de contraste de su historia son las siguientes. Primero, que abandonó la causa del Evangelio tan pronto apareció el peligro. Después de esto, evidenció ser no meramente un cristiano corriente, sino muy resuelto siervo de Dios, fundando y gobernando esa rigurosa iglesia de Alejandría. Y el instrumento de este cambio fue aparentemente el influjo de San Pedro, restaurador apropiado de un discípulo tímido y reincidente. Entonces, lo primero es nuestro propio temperamento. La segunda circunstancia de la cual habla Newman son momentos en que nuestros sentimientos son movidos, y está bien que así sea, acompañando el movimiento espiritual, interior, invisible del espíritu. Así, por ejemplo, es bueno sentir remordimiento por nuestros pecados en el momento de confesarse en un retiro, o sentir grandes deseos de entrega en una adoración o al momento de hacer un acto de fe, o vivos sentimientos de alegría luego de una conversación en la que hemos compartido el Evangelio con otra persona, como por ejemplo en una misión o con algún amigo o familiar. Ese es el segundo punto, momentos en que nuestros sentimientos son movidos de acuerdo a esas circunstancias, y está bien que así sea, pero no podemos fundar nuestra obediencia de fe sobre ello. El tercer punto, que es circunstancial, son, valga la redundancia, las circunstancias de la vida, que son variadas y nos afectan de modos variados. Algunos acontecimientos que pueden ser tristes, una pérdida, alguna victoria humana, o simplemente la presencia de alguien que estimamos. Todos estos son consuelos humanos, por supuesto, que nos afectan como personas y por lo tanto
afectarán también nuestra fe. Por eso es muy importante conocerlos y saber qué tipos de consuelos humanos están llegando a mi alma. A modo de conclusión, la libertad en todo esto radica en conocernos a nosotros mismos y reconocer las circunstancias por las que estamos pasando para luego poder actuar según corresponda. Así como Pedro tuvo que reconocer la impulsividad de su temperamento y la flaqueza de su voluntad, para volverse más obediente a Dios en la fe. Y luego incluso terminaría asistiendo a Marcos en una similar dificultad. También nosotros, para ser libres de los estados emocionales, debemos ante todo conocerlos, luego saber cómo contrarrestarlos y finalmente ponernos en movimiento. Espero que puedan aprovechar mucho espiritualmente este sermón.